Bien, jóvenes, entonces es un gusto en saludarlos. Vamos a ver las operaciones entre funciones y vamos a calcular eh, en primera instancia los dominios analíticamente de una función cuando yo tengo una suma, resta, una multiplicación o una división de funciones. En este caso, tengo aquí planteado 5 ejemplos para que analíticamente nosotros calculemos el dominio de cada una de las funciones. Entonces acá, para nuestra primera función, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que debo hacer yo para calcular el dominio de una función que esté sujeta a más de una restricción es justamente reconocer cuántas restricciones en la función para que yo pueda calcular cada una de esas restricciones y al final intersecte el dominio de cada restricción. Entonces, cuando una función está sujeta a varias restricciones, el dominio de la función es la intersección de cada una de esas restricciones. ¿Por qué la intersección? Porque yo necesito encontrar los valores de la variable x que puedan satisfacer tanto la primera condición como la segunda condición, como la tercera condición, como la cuarta condición y, en fin, como las condiciones que tenga la función. O sea, hablando en términos numéricos, hablando en términos de cantidades. Entonces, esta función es y igual al logaritmo cuya base es x menos 1 y argumento es x más 2. De entrada, acá tenemos que reconocer de que la base es un problema. La base es una restricción. Y el argumento también es otra restricción. Por lo tanto, acá yo ya me doy cuenta de entrada de que tengo una restricción en la base y una restricción en el argumento. A su vez, cuando me coloque en un ejercicio donde la base esté sujeta a una variable, entonces esa base a su vez me va a generar dos problemas. Entonces, en resumidas cuentas, en este ejercicio hay tres restricciones que yo voy a tener que analizar. Dos que se encuentran en la base y una que se encuentra en el argumento. Por lo tanto, todo logaritmo que tenga una base sujeta a una variable tiene que ser estudiada bajo dos puntos de vista. O sea, dicho de otra manera, la base de un logaritmo me genera dos restricciones. Por lo tanto, yo aquí ya puedo decir de que el dominio de esta función f de x, va a ser calculado cuando yo determine o resuelva la restricción número 1 y la intersecte con el resultado de la restricción número 2 y eso lo intersecte con el resultado de la restricción número 3. Entonces, eso es lo primero en este tipo de ejercicios. Determinar cuántas restricciones tiene mi problema para formular la fórmula que me va a resolver al final de cuentas el dominio de esta función. Entonces, una vez que hago eso, comienzo a calcular cada una de las restricciones. Entonces, cálculo del dominio número 1. Ok, el dominio número 1 le corresponde a la base del logaritmo. Ocurre de que la base del logaritmo me va a generar dos problemas.
El primer problema va a ser de que esa base necesariamente tendrá que ser mayor a cero, ya que sabemos de que no existen bases en logaritmos que sean cero y negativas. Entonces, con esto garantizamos de que eso no va a suceder. Ahora, de aquí para adelante, nosotros tenemos que despejar la variable x. Entonces, despejando de acá la variable x, tendremos lo siguiente. Tendremos de que x menos 1 es mayor a 0, pero este menos 1 al otro lado va a pasar con 1, y entonces aquí ya tenemos resuelto nuestro primer dominio. El dominio número 1 vendría a ser que la variable x de la base del logaritmo en primera instancia tiene que ser desde 1 hasta más infinito. El 1 obviamente sin incluir. Ahí está. Ya tengo calculado el dominio número 1. Desde 1 hasta más infinito. Pero ocurre de que ese no es solamente el único problema que me va a traer la base. Ocurre de que luego, de ahí mismo, tengo que generar una segunda restricción. ¿Y cuál es la segunda restricción? Ocurre de que la base de un logaritmo no puede ser 1. Entonces, agarro nuevamente la base del logaritmo y le coloco, además, esa base no puede ser 1. Y entonces ahí se generan los dos problemas que me provocan la base de un logaritmo. Por lo tanto, de acá tengo que volver a despejar la variable x. Entonces, x menos 1 es distinto de 1, pero este menos 1 pasa al otro lado con más 1, ¿no es cierto? Y entonces acá saco la conclusión de que x no puede ser 2, porque si yo a la x le pongo 2, haría de que esta base se convierta en 1 y no puede ser la base de un logaritmo, no puede ser negativa, no puede ser 0 y además no puede ser 1. Eso es importante que tengamos en cuenta. Entonces, aquí se genera un dominio número 2. Y este dominio número 2 significa de que la variable x puede ser de menos infinito a más infinito menos el número 2. Y eso obviamente lo colocamos entre llaves. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta que la base de un logaritmo va a obligarme a hacer ese tipo de análisis. O sea, voy a tener que agarrar y hacer dos restricciones en cuanto a la base del logaritmo. Entonces, como siempre le he explicado en clases, esta máquina que estoy analizando ya es una máquina más compleja porque tiene varias restricciones y al final yo voy a tener que encontrar una intersección entre todas esas restricciones para que cuando yo reemplace la variable x, esta máquina pueda funcionar, pueda ser calculada. Entonces, en este caso, ya tengo un dominio 1 y un dominio 2 generados por la base. Pero me falta analizar el argumento. Y eso me genera un cálculo de el dominio número 3. Y el dominio número 3, entonces vamos a calcularlo del argumento. ¿Ok?
del argumento. Y aquí vamos a hacer detallistas en lo siguiente. El dominio 1 lo hemos calculado de la base del logaritmo. El dominio número 2, o sea, la solución de la segunda restricción, también ha salido de la base del logaritmo. Y el dominio número 3, el tercer problema que tengo que resolver en esta función, ha salido del argumento del logaritmo. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a agarrar y vamos a decir, sabemos de que este argumento tiene que ser solamente mayor a 0. Entonces venimos acá y decimos, el argumento del logaritmo debe ser mayor a 0. Entonces de acá, ¿no es cierto? Despejamos la variable x y obtenemos la solución de la tercera restricción. Bien. Entonces, este que está con más pasa con menos y entonces ahí queda registrado los valores que tengo que darle al argumento de este logaritmo para que yo tenga una solución. Entonces puedo decir que el dominio número 3 va a empezar en -2 y va a terminar obviamente en el infinito. ¿Qué es lo que hacemos entonces en este tipo de máquinas? Como estas máquinas van a tener diferentes restricciones, lo que hacemos nosotros acá es buscar una intersección, algo en común entre todas esas restricciones para que al mismo tiempo la máquina pueda funcionar. Es decir, con este resultado funcionaría esta parte de la máquina. Con este resultado funcionaría esta parte de la máquina. Con este resultado de acá funcionaría esta parte de la máquina. Pero ¿qué pasa? De repente con estos valores que funciona la máquina acá, no funciona la máquina acá. O de repente con los valores con los que funciona esta parte de la máquina acá, no funciona la máquina acá. Entonces yo, por lógica, tengo que buscar que cuando yo alimente con datos esta máquina, me funcione esta parte y esta parte al mismo tiempo. Entonces para eso, calculo todos los dominios o las restricciones que se puedan presentar en una función y una vez obtenido eso, hago la intersección de esos tres dominios. Con eso, nosotros calcularíamos el dominio de esta función. Ahora, esta parte de la intersección de los dominios, ustedes lo harán con la auxiliar de la materia para que puedan practicar lo que corresponde a la intersección de intervalos. Bien, para nuestra pregunta número 2, la pregunta es esta que ustedes ven acá. Esa ahora es la máquina que tengo que analizar y me doy cuenta que esta máquina tiene tres problemas. Tres problemas. ¿Cuáles son esos tres problemas? Lo primero es analizar cuántos problemas se presentan en esa máquina que voy a analizar. Entonces, acá, la raíz cuadrada representa un problema, el logaritmo representa un problema también, y el denominador representa un problema también. O sea, tengo tres diferentes problemas que se encuentran en esta máquina. Por lo tanto, por ejemplo, si yo aquí le doy un valor a la X, sin hacer un análisis, puede ser que ese valor funcione para acá, pero acá no funcione. Y acá tampoco funcione. Entonces tengo que buscar una especie de arreglo, una especie de trato, donde en ese trato
las X funcionen al mismo tiempo en la máquina. Es decir, buscar una armonía entre este y este, de tal manera que cuando yo encuentre ese resultado y reemplace aquí, me funcione esto y me funcione esto al mismo tiempo. Entonces, para eso lo que hacemos es decir, una vez más, el dominio de esta función queda como el cálculo del dominio 1, el cálculo del dominio 2 y el cálculo del dominio 3. No es que siempre las funciones tengan 3 dominios, pueden tener 4, 5, 6, etcétera. Eso va a depender de la pregunta que nos hagan. Entonces, el paso número 1 es reconocer cuántos problemas tiene esta máquina. Una vez que reconozco los problemas que tiene esta máquina, resuelvo por separado cada problema y busco una intersección entre esos problemas para que sean resueltos todos de una vez. Entonces acá vengo y digo cálculo del dominio número 1. Vamos a aprovechar acá esto de acá. ¿Sí? Cálculo del dominio número 1. Entonces, le hemos llamado a la raíz el problema número 1. ¿No? Vamos a poner acá. Argumento del radical. Entonces sabemos de que el argumento de una raíz necesariamente tiene que ser mayor o igual a 0. Y de ahí, obviamente, despejamos la variable x. Entonces, al despejar acá la variable x, tendremos de que ese más 1 va a pasar con menos 1. Y entonces ya nos está diciendo lo siguiente. Yo tengo que entender esto. Para que esta parte de la máquina funcione, hay que darle datos de -1 para adelante. Pero ojo, si vos le das -1 acá, esta parte no va a funcionar. Esta va a funcionar, pero esta no. Y yo necesito que funcione toda la máquina. Toda la máquina necesito que funcione. Entonces, por eso que buscamos al final una intersección que me permita saber qué datos le voy a poder dar a esto y a esto al mismo tiempo para que toda la máquina pueda funcionar. Entonces, nuestro dominio número 1 sería desde -1 incluido, es decir, desde -1 hasta más infinito, desde -1 hasta el más infinito. Ahí tengo resuelto el dominio número 1. Ahora tengo que irme al dominio número 2. Entonces, para el dominio número 2, vamos a colocarlo aquí, ¿no? Se refiere al argumento del logaritmo. Ok, el argumento del logaritmo. No es necesario que coloquen esto, sino que lo estoy haciendo por términos pedagógicos, para que quede claro qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy analizando. Ya con la práctica directamente lo que se hace es analizar los problemas de una vez. Entonces, este argumento sabemos por lo aprendido en clases anteriores que siempre debe ser mayor a 0. Listo. Entonces ahora procedo a despejar la variable x. Entonces la variable x tendrá la siguiente restricción. S-2 va a pasar con 2 y entonces ya me está diciendo lo siguiente. El dominio número 2 va a ser desde el 2 hasta el más infinito. Entonces fíjense de que cada parte de la máquina funciona con diferentes valores para x. Y vuelvo a recalcar ese concepto. La idea aquí es analizar una por una las restricciones y al final buscar un acuerdo entre todas para que con ese acuerdo
yo encuentre la X o los valores de X que me puedan hacer funcionar todas las restricciones al mismo tiempo. Entonces ya tengo calculado el dominio número 2 y ahora voy a proceder a calcular el dominio número 3. Y el dominio número 3 es indudablemente aquel que se encuentra en el denominador, ¿no? Habíamos dicho de que el denominador es un problema porque tenemos que evitar que este denominador sea 0. Entonces agarro ese argumento, ¿no? Y digo, esto tiene que ser distinto de 0. Y listo. Procedo a despejar la variable x. Procedo a analizar. Entonces, ese que está con menos pasa con más y entonces x no puede ser 1. Entonces, nuestro dominio número 3, nuestro dominio 3 sería desde menos infinito hasta más infinito sin tomar en cuenta el 1. Ahí está. Listo. Entonces, esto de acá viene a ser el resultado de la restricción número 3, el resultado de la restricción número 2, y este es el resultado de la restricción número 1. Pero no hemos calculado el dominio final, porque uno dice, ¿y cuál es la respuesta final? O sea, tengo aquí 3 respuestas. ¿Cuál es la final? La intersección. La intersección del dominio 1, la intersección del dominio 2 y la intersección del dominio 3. ¿Por qué la intersección? Porque la intersección es buscar algo en común entre determinados conjuntos o intervalos. Y yo justamente necesito eso. Yo necesito satisfacer esta X y esta X al mismo tiempo, y la intersección es la propicia para que yo pueda calcular ese tipo de situación. Entonces, que quede claro que el problema no ha terminado acá. Falta hacer la gráfica del dominio 1, la gráfica del dominio 2, la gráfica del dominio 3 y buscar una intersección. Pero repito, eso se lo voy a dejar a la señorita auxiliar que lo haga con ustedes para que ustedes practiquen esa parte con ella en la auxiliatura. A mí aquí lo que me va a interesar es la parte analítica. Vamos a nuestra pregunta número 3. Paso 1. Reconocer cuántos problemas va a tener esta máquina. Y entonces esta máquina de entrada me va a generar los siguientes problemas. Esta raíz es un problema número 1. Este logaritmo es un problema número 2. Y el argumento de una función trigonométrica inversa, como por ejemplo el seno, también es un problema a tomar en cuenta en cálculo 1. Nosotros en el comienzo del avance habíamos tomado en cuenta restricciones tales como la raíz cuadrada debe ser mayor o igual a 0, el logaritmo debe ser mayor a 0, el denominador debe ser distinto de 0, y ahora, en términos trigonométricos, quien causa problema es el arseno. El arseno es un problema que yo tengo que resolver para poder calcular el dominio de una función cuando éste se presente, obviamente, en la función que voy a analizar. Entonces, vamos a ver en detalle cómo resolvemos esto en primera instancia. Una vez que yo determino que tengo 3 problemas, entonces planteo la fórmula, que vuelvo a repetir, no es que siempre tenga 3 problemas, ¿ya? Puede tener 4, 5, etc. Y entonces empiezo. Cálculo del dominio número 1. Ahora, las restricciones pueden ser conmutativas, es decir,
no es necesario de que este sea el 1, este sea el 2, este sea el 3. Por ejemplo, para un estudiante, este puede ser el 1, este puede ser el 2 y este puede ser el 3. O sea, al final, quien usted decida quién sea el 1, quién sea el 2 y quién sea el 3, igual va a calcular 3. Así que el orden de los factores acá no importa. Se aconseja en orden, pero por ejemplo yo podía tranquilamente decir, este es el problema 1, este es el problema 2 y este es el problema 3. ¿Afecta eso? No, no afecta en nada. Entonces, cálculo del dominio número 1. Así que el argumento de la raíz, que es x más 2, tenemos que analizarlo, como ya hemos visto en clases anteriores. Debe ser mayor o igual a 0. Y aquí voy a hacer detallista con lo siguiente. El argumento de la raíz cuadrada va a ser nuestro dominio número 1. Va a ser el problema número 1 que voy a tener que resolver. Bien, despejando de acá la variable x, este que está con más, pasa con menos y listo. Ya puedo decir tranquilamente que el dominio número 1, la restricción número 1, va a ser resuelta cuando nosotros le demos a la variable x valores desde menos 2, incluido el menos 2, hasta el más infinito. Pero ¿cuál es el problema de esto? Recalco nuevamente que este dominio solamente satisface esto. Puede ser que no satisfaga esto, ni tampoco esto. Solamente esto le va a arreglar la cosa aquí, pero acá no y acá no. Entonces voy a tener que analizar de esta manera, como estoy haciendo, el cálculo del dominio de esta función. Entonces el dominio número 2 va a ser el argumento del logaritmo natural. El argumento del logaritmo natural. Sabemos de que el argumento del logaritmo natural o logaritmo base 10 siempre tendrá que ser mayor a 0. Y eso lo hemos explicado en clases anteriores, ¿no? Ahí está. Listo. Ahora nuestro objetivo es despejar la variable x. Entonces despejemos la variable x. Ese que está con menos pasa con más y listo. Ya puedo decir que el dominio número 2, voy a aprovechar de copiar eso, el dominio número 2 va a empezar en el 2 sin incluir, porque es abierto, ¿no es cierto? Mayor a 2, del 2 sin incluir hasta el más infinito. Listo, yo tengo calculado el dominio número 2. Ahora, lo nuevo acá, lo nuevo que están viendo ustedes es el análisis de la base de un argumento que genera dos problemas. Primero debe ser mayor a 0 y luego debe ser distinto de 1. Y lo otro nuevo acá que están viendo recién es los problemas que causan las funciones trigonométricas inversas. Entonces, el dominio número 3, ¿no es cierto? El dominio número 3 va a ser el argumento de la función trigonométrica inversa. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Nos vamos al argumento, que es x más 2, y este argumento tenemos que hacerlo variar siempre desde menos la amplitud hasta la amplitud. Esto es lo que hay que hacer frente a una función trigonométrica inversa que tenga restricción, como el caso del arceno. Entonces, el argumento tengo que hacerlo variar desde menos la amplitud hasta la amplitud. ¿Y la amplitud qué es? La amplitud es el coeficiente
que se encuentre antes de la función trigonométrica inversa. O sea, aquí hay un 1 que no se ve, pero se sobreentiende que está ahí. Ese 1 es la amplitud. Y es por eso que aquí voy a venir y voy a colocar desde -1 hasta 1. ¿Será siempre 1? No. Si aquí fuese 2, desde -2 hasta 2. Si aquí fuese 5, desde -5 hasta 5 y así sucesivamente. Y entonces voy a despejar la variable x. Este que está con más va a pasar con menos a la izquierda, va a pasar con menos a la derecha y la x va a estar despejada. O sea, aquí mantenemos el principio de equidad. Todo lo que pase a la izquierda tiene que pasar a la derecha. Y entonces aquí hacemos este cálculo. -1 menos 2 es -3 y 1 menos 2 es -1. Lo que significa entonces, de que el dominio número 3 de esta función va a empezar en -3, va a empezar en -3 y va a terminar en -1. Cuando nosotros tengamos este tipo de situación en una función, los símbolos de relación matemática, los dos apuntando a la izquierda, significa de que nuestro dominio va a empezar desde el punto A y va a terminar en el punto B. O sea, va a empezar en -3 y va a terminar en -1. Listo. Ya está calculado entonces el problema número 3, el problema número 2 y el problema número 1. Ahora lo que me queda hacer con esos tres problemas es intersectarlos. Y ahí recién voy a saber cuál es el dominio final de esta función. ¿Ok? Bien, perfecto. Ahora, para este ejercicio, por ejemplo, aquí ya van a haber más problemas. Voy a aprovechar de tomar esto, por favor. Aquí van a haber más problemas. Por ejemplo, aquí ustedes tuviesen que calcular la base de un logaritmo me genera dos problemas. El argumento me genera un problema. O sea, hasta ahí van tres. El denominador con una raíz me genera un cuarto problema. Y el argumento de esta función me genera un quinto problema. 2 acá, más 1 acá, 3, más 1 acá, 4, más 1 acá, 5. Entonces aquí yo tengo que decir que tendré que calcular un dominio número 4 y tendré que calcular un dominio número 5. Cuando yo calcule esos 5 dominios y los intersecte, voy a calcular el dominio final de esta función. En el caso de la pregunta número 5, analicemos cuántos dominios tuviésemos que calcular. Veamos. Este argumento me provoca un problema. Fíjense de que el logaritmo, como mínimo, me puede provocar un problema y como máximo me puede provocar tres problemas. ¿Cuándo me provoca tres problemas? Cuando su base tiene X. Aquí la base no tiene X. Entonces, el único que me causa problema es el argumento. Pero si aquí a la base le ponemos X, ya de entrada tengo que saber que aquí se provocan tres problemas. Dos acá, uno acá. Entonces, aquí tengo un problema. Acá es una raíz cúbica. La raíz cúbica no me causa problema. Pero el argumento de la raíz cúbica sí me va a causar problema porque aquí tengo un logaritmo. Entonces el logaritmo me va a provocar un problema número 2. El denominador
me va a provocar un problema número 3. La raíz cuadrada es un problema. Aquí se va a provocar entonces un problema número 4, ¿no es cierto? Y el arseno, que es una función trigonométrica inversa, me va a provocar un problema y entonces ahí tendré un problema número 5. Recordando de que aquí la amplitud es 2 y aquí la amplitud es 3. O sea, que cuando yo haga este análisis ya no voy a poner 1, voy a hacer lo mismo, pero aquí voy a poner de menos 3 a 3. Y aquí voy a hacer lo mismo, pero voy a poner de menos 2 a 2. Entonces tengo un problema, dos problemas, tres problemas, cuatro problemas, cinco problemas. Y cuando yo calcule esos cinco problemas uno por uno, entonces voy a poder al final intersectar esos cinco dominios e indudablemente la intersección de esos cinco dominios me va a decir qué valores voy a tener que darle a la X para que cuando yo la reemplace me funcione acá, 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 acá y acá al mismo tiempo. O sea que ya estamos trabajando con máquinas más complejas. Desde el comienzo de la materia les había dicho de que voy a aludir a una función como una máquina. Esa máquina necesita datos para poder funcionar. ¿Quiénes son los datos? Los valores de la variable X. ¿Quiénes también pueden ser datos? Los valores de la variable Y, dependiendo si quiero calcular el dominio o quiero calcular el dominio de imagen. Para esta clase de funciones, solo se calcula el dominio. No se calcula el dominio de imagen porque es complejo o a veces imposible despejar de ahí la variable X. Por eso que solamente nos interesa calcular el dominio en esta clase de funciones. Y como esta máquina es compleja, en el sentido de que no es que sea difícil, sino que compleja porque tiene varias restricciones, entonces yo tengo que analizar, primero, cuántas restricciones tiene, segundo, calcular cada restricción y tercero, buscar un acuerdo entre todas las restricciones para poder saber con qué valores de X, al reemplazar aquí, 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 aquí y aquí, el problema queda resuelto. Bien, damas y caballeros, esto sería por hoy en el avance de cálculo. Tendrán estos dos ejercicios como práctico para presentar en la siguiente